Pues vaya semana se ha hecho efectiva esta medida que ha venido mencionando el ya presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este discurso, esta narrativa que lo escuchamos en campaña, lo intensificó a partir de que ganó la elección. Y pues ceremonia del pasado lunes 20 de enero fue el mensaje principal. Tema México y específicamente la deportación masiva, el tema de la migración. Pues ya estamos viendo cómo se está esto implementando. Yo le agradezco mucho al doctor Tonatiu Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, que nos atienda. ¿Cómo está, doctor? Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gregorio? Muchas gracias. Buenas tardes, encantado. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues algo que ya medio esperábamos, pero en la intensidad, vamos, como que se siente que el presidente Trump o el gobierno de Estados Unidos ha puesto ya todo el acelerador en esta primera medida, en esta orden ejecutiva que ya se está haciendo efectiva, doctor. Es un conjunto de medidas, es una estrategia muy compleja, antiinmigrante, con muchos componentes, una cosa abrumadora de elementos que la integran la estrategia, y en donde pues el asunto más visible es la amenaza de deportaciones masivas. No creo que sea un objetivo que se logre tan simplemente, pero no obstante va a iniciar, está iniciando y va a causar daño seguramente a miles de personas. Muchas de ellas pues terminarán en nuestra frontera norte en condiciones difíciles. Ojalá los programas que se están implementando sean suficientes para atender la emergencia de carácter humanitario, pero el asunto es más complicado, porque junto con deportaciones hay cambios en la definición de la frontera como una emergencia nacional, hay una ruta de militarización de la frontera de Estados Unidos, lo cual quiere decir la presencia del ejército, Sí. y hay suspensión de la posibilidad de cualquier solicitud de asilo en la frontera de las personas que lleguen. Hay el rechazo inmediato para también a quienes se acerquen por razones de salud, porque otra vez se vuelve a activar una cosa parecida al título 42 que se aplicó en el año 20 sobre todo, Sí. y medidas que tienen por consecuencia que las personas que se acerquen sean rechazadas de inmediato, y que además la parte más delicada es que puedan ser definidos como invasores, que ya ha sido esta Ujú. palabra antes solo retórica, pero ahora pasa a formar parte de documentos oficiales, y esto ya eleva la gravedad del cambio, porque una persona vulnerable, refugiada, migrante, pues se convierte en una amenaza a la seguridad nacional, y esa amenaza frente a una frontera militarizada pues aumenta enormemente los riesgos. Y en eso estamos. Fíjese, digo, lo que hoy reporta justamente el gobierno de los Estados Unidos, la detención de 538 migrantes indocumentados, Sí, es lo que se tiene hasta el momento, 165 que no tienen cargos criminales. O sea, estamos hablando, y 373 dice que ha cursado 373 solicitudes de retención por deportación a otras uh-huh, fuerzas de seguridad, es lo que menciona el Servicio de sí. Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. A ver, ¿qué implicaciones tiene esto y esta cifra, doctor? Todavía son cifras que seguramente aumentarán, Claro. lamentablemente. Hay la intención deliberada de hacerlo, además muy visible, y por eso que los anuncios de hacerlo de manera muy ostentosa. Y algo que se me pasó ahorita agregar en la lista de las barbaridades que están pasando es que las pretensiones e instrucciones del gobierno de Trump incluye que autoridades como el FBI o la DEA u otros cuerpos de seguridad formen parte de la detención de migrantes, lo que antes nunca había pasado. También le está pidiendo las mismas tareas a policías locales, a los cuerpos de seguridad de los estados, y hay muchos que ya les dijeron que no cuenten con ellos, pero visto en el mapa amplio
y lo que acabas de comentar, pues sí hay ya en curso la formación de un superaparato que seguramente pues tendrá alguna capacidad que veremos creciendo en los próximos días de detener y de deportar. O sea, esta acción que vemos que trae toda la intención, lógicamente, como dice usted, que suene algo aparatoso, que se vea que es Ujú. algo que va con todo, ¿mantendrá este nivel de intensidad por cuánto tiempo, doctor? O como que de repente fue, a ver, nomás para que vean que aquí estoy, y luego ya Sí. comenzamos a moderarnos. No, no lo sé, pero si tú haces una revisión de algunas de las órdenes ejecutivas, hay un dispositivo discrecional, en el sentido de que es hasta que se considere que la invasión, que ellos definen invasión así, se deja de ser un riesgo, hasta entonces se cambian las cosas. Por ejemplo, lo de la solicitud o sobre la posibilidad de solicitar asilo en la frontera. Entonces son medidas que no tienen temporalidad, ¿no? Pero pues quedémonos en el corto plazo por lo pronto y pensemos en la extrema agresividad de lo que ya está ocurriendo y sobre todo en las escalas que puedan venir. Ahí ese es el asunto de corto plazo y francamente no creo que se pausen, a lo mejor se Ujú. matizan. Pensemos en una Exacto. curva, ¿no? Pensemos en una curva de que van a ir subiendo, eventualmente se pueden matizar y estacionar un poco más, pero esa agresividad en la que están montados no van a tener mucho ánimo en quitarla. Doctor, y entonces del lado mexicano, porque pues se habló que se preparó una estrategia para recibir a todo este sector de la población, de darles el acceso a programas de bienestar, de la misma manera facilitarles su traslado a sus lugares de origen, servicios de salud, en fin. ¿Estamos realmente preparados para recibir a esa cantidad de migrantes? Porque ¿de cuántas personas estamos hablando, doctor? Mira, si nos atenemos a historias pasadas, especialmente a la del 2009 con Obama, que Ujú. hubo un ejercicio muy parecido de detención de personas en el interior de Estados Unidos, los números de aquel año andaban por 600,000 de mexicanos. Y Sí. si sumamos en este año a extranjeros, pues no quiero especular con la cifra, pero pues sí pudieran superarse fácilmente esos números. Entonces, eso hablando de números. Ahora hay otros problemas en la buena intención del gobierno de México de atender, pero hay tres desafíos muy grandes. El primero es que las personas que hayan tenido mucho tiempo en Estados Unidos y les dices, te voy a dar 2,000 pesos para que te vayas a tu lugar de origen, pues ya su lugar de origen y su relación con el lugar de origen seguramente ya se suspendió o ya no existe, porque su hogar, su familia, sus bienes, pues están del otro lado de la frontera. En el 2009, también volviendo a la experiencia, hubo muchísimas personas que dejaron hijos en Estados Unidos. Y ahorita están ya ocurriendo casos de personas en situación similar, con hijos que nacieron en Estados Unidos por lo mismo con nacionalidad de ese país. En ese grupo de población, ¿cuál es el programa adecuado? ¿O cuál es la ruta adecuada? Gran desafío, esa es una población. La segunda población son los que migraron de manera reciente por razones de violencia en sus regiones. El crimen organizado ha desplazado muchas comunidades en México. Y a esas personas, ¿cuál es la alternativa que se le ofrece? ¿Vas a Exacto. regresar a esa comunidad de Michoacán o de Guerrero o de Chiapas donde saliste huyendo? ¿O cuál es la ruta? Esa ruta, ese tipo de asuntos, esos son los que están, que hay que preguntarnos cuáles son lo adecuado para la atención de estas poblaciones. Y hay finalmente otro enorme grupo que es el de extranjeros, de los que están regresando y de los que estaban en movimiento y de los que están todavía en el país con alguna expectativa de llegar a Estados Unidos. Claro. Y ahí la pregunta es, ¿esos extranjeros, la mayoría en situación irregular,
van a seguir en situación irregular, van a seguir siendo detenidos por el INM o por la Guardia Nacional, o van a seguir siendo maltratados por las policías locales. Esa salida y alternativas son las que hay que definir. Claro. O siguen irregulares, o se les ofrece por lo menos una protección temporal de estancia regular en México, y eventualmente, y eso sería lo ideal, opciones de inclusión en México en su calidad de refugiados. Sobre todo estoy pensando en la población que tiene ese perfil. Doctor, pues nos ha dado un panorama, como bien dice usted, por lo pronto concentrarnos en el plazo inmediato, en el muy corto plazo, lo que nos espera, y ahorita vamos a hacer un recorrido por algunas de las ciudades fronterizas que ya se observa, lógicamente, este efecto de la orden ejecutiva firmada por el recién llegado a la Casa Blanca presidente Donald Trump. Gracias, doctor, como siempre. Un gran gusto. Encantado. Hasta luego.